Barragán, que posteriormente viajó a Corea y después a Australia. Fue un gran éxito esta exposición. Y hace un año tuvimos otra exposición sobre Sana, ese despacho japonés que ganó el Pritzker de Arquitectura, y tuvimos la oportunidad de estar en la exposición. Ellos mismos organizaron la exposición en Dinamarca, después en Brasil, y terminó su recorrido en la Ciudad de México, en el Museo de la Ciudad de México. Pues otra de las líneas de trabajo que tiene el Museo de la Ciudad de México es sin duda la promoción y la difusión de todas las formas de cultura que se desarrollan en la Ciudad de México. Si bien hemos tratado de ser más versátiles y abarcar más allá de lo que es la Ciudad de México, porque como ustedes saben, el arte, pues no, además de ser local, es universal. Entonces se tiende a enriquecer con expresiones que vienen fuera de las localidades. Entonces, eso nos ha llevado a tener exposiciones como Ricardo Martínez o Abel Quesada, artistas mexicanos, pero también a presentar una gran retrospectiva del Pierre Soulages. ¿Perdón? Bueno, como les digo, una gran exposición, una gran retrospectiva de Pierre Soulages, una exposición organizada por el Centro Georges Pompidou, uno de los 5 museos de arte más importantes del mundo, que dedicó a Pierre Soulages, el artista más importante que tiene Francia en este momento, una gran retrospectiva, y logramos negociar con el Centro Pompidou para traer esta enorme exposición al Museo de la Ciudad de México. De hecho, fue la exposición que reinauguró la remodelación, la primera etapa de la remodelación de los espacios del Museo de la Ciudad de México. Y se hizo todo un proceso de restauración de las puertas para recolocarlas en los espacios. Hasta el momento, llevamos un 40% de avance en este proceso. Es un proceso muy lento de restauración de la madera para poder regresarle parte del esplendor que tuvieron estas puertas. Y ahorita todo lo que es la fachada de la República de El Salvador ya cuenta con las puertas originales. Estamos en el proceso de restauración de las puertas de toda la fachada de Pino Suárez para a mediados del próximo año ya pueda estar completada esta etapa. Otro de los elementos que se rescataron fue la villería de pues, tanto de la planta alta como de la planta baja. La primera etapa contempló la planta alta. Todas las vigas, todo el techo del Museo de la Ciudad de México tiene este sistema de vigas de soporte. Y en algún momento se les ocurrió pintarlas con pintura de esmalte rojo. Entonces eso no solamente dañó a la madera, no respiró la madera, se empezó a cubrir lleno de insectos, de polilla, de termitas, empezó a perder resistencia en la viga y la capacidad de carga en el piso disminuyó. Lo que hicimos fue despintar todas estas vigas y darles un tratamiento de mantenimiento, tratar de rescatar la mayor parte de las vigas que existían para no cambiar la imagen del museo, para conservar esa originalidad que tiene el espacio, pero hubo la necesidad de cambiar ciertos números de vigas que ya por su condición era demasiado peligroso conservarlas. Otro de los elementos que se restauró dentro de este programa fue parte del Museo de Sitio. Dentro de las áreas de exhibición del museo contamos con una capilla y una sacristía, espacios originales del museo desde el siglo XVI. Estos espacios, conocidos como Museo de Sitio, estaban en condiciones bastante deplorables. Entonces, se tuvo que hacer todo un proceso de rescate de la cúpula, de los vitrales de la cúpula, de los decorados de la cúpula. Si bien la obra que decora este lugar no es original del lugar, ¿no? Han sido piezas que con el paso del tiempo ha ido adquiriendo el museo, son colecciones privadas que están en comodato en el museo, como es el caso del retablo que vemos en la fotografía del centro.
que han terminado decorando este espacio. Era importante no solamente darle conservación al acervo artístico, sino también al acervo arquitectónico. Entonces se rescataron los muros, todos estos muros del siglo XVIII, se rescató la cúpula, se hizo un cambio al sistema eléctrico, se restauró el candil que tenemos en este espacio. Uno de los elementos que hasta el momento no hemos podido, estamos en proceso de mejorar, es justamente estas ventanas. Es lo que les hablaba de esta remodelación que se hizo en 1980, mediados de los 80, donde se sustituyeron las ventanas y las puertas originales por este tipo de estructuras, que si se pueden dar cuenta va en contra de la arquitectura del siglo XVIII. Es algo que salta inmediatamente cuando tú estás en estos espacios. Otro de los elementos que se rescató fue el piso. Se trató de conservar en la mayoría de lo posible el piso original, que tiene todo el piso de la planta alta es madera, todo el piso de la planta baja es cantera. Se trató de conservar en su mayoría todo este piso de madera. Y como en el caso de las vigas, hubo que sustituir parte del piso que ya estaba podrido y con huecos. Lo que estamos viendo aquí es el proceso de restauración de las puertas. Esta condición en que encontramos las puertas en las bodegas, en estas bodegas del gobierno del Distrito Federal, y el proceso de restauración que se hizo de las puertas. Se hidrató la madera, se trabajó contra termita y contra polilla y se fueron instalando. Son fotografías de la fachada de la República del Salvador. Como ustedes pueden ver, toda la planta alta, en esta parte del proceso, toda la planta alta fue la primera etapa, y después se trabajó en la planta baja. Esta es una imagen de cómo se trabajó la restauración ya de los espacios internos, el rescate de los muros del siglo XVIII, que en un principio estaban tapiados, y parte de estas tapias se incrustaron en los muros, destruyéndolos. Entonces lo que hicimos como primer paso fue quitar casi 1,5 centímetros de capas de pintura vinílica que tenían estos muros. Se quitó toda esa pintura vinílica, se rescató el acabado original de los muros, se recubrieron ahora con pintura conocida como vinical, que permite que los muros respiren y que la humedad no se quede dentro de los muros, porque los había convertido con el paso del tiempo en estructuras porosas que se desmoronaban. No podías poner un clavo en estos muros porque se desmoronaban completamente, no soportaban ni siquiera 10 kilogramos. Pero como parte de este proceso de restauración, que hemos trabajado muy cercanamente con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que nos ha ido asesorando, que nos ha dado las medidas para trabajar esta restauración, se tomó la decisión de ya no perforar los muros del siglo XVIII y construir estructuras exentas de los muros, estructuras de tabla roca, sobre las que ahora trabajamos, y la que nos permite la versatilidad del espacio. Nos permite exhibir no solamente pinturas, nos permite tener exposiciones de arquitectura, exposiciones de arte contemporáneo, donde el manejo del espacio es totalmente diferente. Entonces, es muy diferente trabajar en una exposición de pintura que en una exposición de arte contemporáneo, donde el espacio en el arte contemporáneo se vuelve abarcador, ocupas la totalidad del espacio. Podemos ver, por ejemplo, lo que era cómo estaban pintadas las vigas con esmalte rojo y el proceso de limpieza que se hizo. Se quitó toda esta capa de pintura, permitiéndole a la madera respirar, y se hicieron la sustitución de algunas de estas vigas. Se aprovechó este momento de rescate del techo para retirar todos los sistemas eléctricos obsoletos que tenía el museo, y se cambió completamente el sistema de iluminación. Lo que podemos ver aquí es el aire acondicionado. El Museo de la Ciudad de México no contaba en sus espacios de exhibición con aire acondicionado, y una institución de primer nivel, una institución museística de primer nivel,
no puede no tener aire acondicionado como una infraestructura básica. Después de mucho estudiar, algo que me faltó decirles es que en todo este proceso de remodelación del museo lo ha trabajado Mauricio Rocha, el taller de arquitectura de Mauricio Rocha. Nosotros hemos estado muy cerca de él. Él ha sido la cabeza de todo este proceso de remodelación. Entonces, cuando llegamos justamente a la etapa o al tema del aire acondicionado, nos encontramos en una disyuntiva. No había el espacio arquitectónico para colocar el aire acondicionado. No teníamos un espacio ni en el techo ni en el piso. En el techo no era opción por el peso, no era posible colocar el aire acondicionado en el pecho, y además porque ensuciaríamos los espacios arquitectónicos. Entonces, la decisión que se tomó fue elevar el nivel del piso 30 centímetros y colocar el aire acondicionado por debajo, que es lo que podemos ver en esta fotografía. Entonces, los niveles del piso de la planta alta se elevaron 30 centímetros. Hay un desnivel entre, bueno, ahora hay un desnivel entre el nivel de piso terminado de la planta alta con los pasillos de la planta alta. Si bien anteriormente solamente algunos espacios contaban con esta diferencia de nivel, como eran la capilla, la sacristía o la sala de música, lo que hicimos fue utilizar este desnivel de 30 centímetros y nos permitió con este movimiento dotar al Museo de la Ciudad de México con aire acondicionado, un sistema de aire acondicionado ecológico que reduce la emisión de gases contaminantes, que está hecho o que trabaja en función de enfriar agua, y el aire corre a través de esta agua congelada, enfriando. Entonces, eso evita la emisión de gases. Es una de las líneas que Cristina ha puesto mucho cuidado en que todo este proceso de remodelación, además de cuidar la estructura arquitectónica del edificio, también tomar en cuenta la ecología y la sustentabilidad. Estos ya son fotografías de los espacios completamente remodelados, con el nuevo sistema de iluminación, con los pisos terminados. Aquí pueden ver al centro las rejillas del aire acondicionado. Se tomó la decisión de poner al centro el aire acondicionado y los retornos están en las orillas. Lo que también podemos ver aquí son las estructuras de tabla roca que se construyeron, estructuras que están completamente exentas del muro del siglo XVIII. Entonces, en el momento que estas estructuras se retiren, el muro está completamente intacto y se puede, nos da una versatilidad en cuanto al manejo del espacio. Entonces, la exposición que tenemos exhibida hasta ahorita, Ricardo Martínez, una gran retrospectiva al pintor mexicano Ricardo Martínez. Bueno, con esto domino un poco lo que es el concepto de restauración en lo que ha sido el Museo de la Ciudad de México. No sé si alguien tiene algo que les gustaría saber sobre cómo hemos trabajado.